Perfecto. Muy bien. Pues buenos días a todas las personas que nos van a ver en algún momento en las transmisiones de la Unidad Académica en Estudios de Desarrollo. Por aquí está conectada la doctora Armida García también. A nombre del doctor Edgar Sayago, el director de la Unidad Académica en Estudios de Desarrollo, y de la doctora eh, que es la responsable, Mónica Chávez, de la responsable del programa el doctorado de la Unidad Académica de Estudio de Desarrollo, les damos la bienvenida a una plática más de esta red de vinculación con los egresados de la Unidad Académica en Estudios de Desarrollo. Ya lo repetí como 5 veces, sí. Su nombre grande, le vamos a dejar como UAED. Nos acompaña el doctor Esaú Pérez Rodríguez. Él es egresado de la Unidad Académica de la UAED, pues. Está trabajando actualmente en Guadalajara, nos dirá él es cerca de Guadalajara realmente donde trabajas, no propiamente en Guadalajara, hasta donde entiendes. Ahorita nos dices exactamente cuál es el nombre de tu centro universitario. Eh, Él, además de ser egresado, de estar como docente en la unidad de trabajo que tiene en su centro universitario, es candidato en el Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, pues ahorita vamos a platicar sobre algunas cuestiones que él ha venido trabajando, que tienen que ver con la metodología, con el concepto, con la idea, con la epistemología inclusive del espacio, el territorio en los estudios del desarrollo. Son los temas, él es geógrafo de formación de base, sin embargo ha estado desarrollándose, o sea, se ha especializado más en aspectos de del territorio y del espacio, ahorita nos dirá las diferencias, pero la primera pregunta obligada siempre en estas entrevistas es, ¿por qué este interés, Esaú? ¿Por qué llegas desde la geografía al espacio? Claro, eso es un brazo, una pierna o la cabeza misma de lo geográfico, pero ¿cómo llegas? ¿Cuál es tu interés? ¿Qué es lo que te mueve a iniciar tus trabajos ya propiamente profesionales en este espacio, del espacio y del territorio? Y me gustaría que nos puntualizaras sobre la escuela donde trabajas, porque pues, recién un poco acabas de ingresar para terminar la presentación de entrada. Gracias, Esaú. Bienvenido. De acuerdo, gracias Paco, pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Te agradezco que hayas pensado en uno, también a la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, gracias por este espacio, ¿no? Y haberme permitido, insisto. Bueno, para comenzar un poco, se me pasa, cierto. Yo estoy en la Universidad de Guadalajara y estoy en el Centro Universitario de Tlajomulco. Estoy de lo que tradicionalmente conocemos como la ciudad de Guadalajara, digamos que estamos como a una hora 20, pero eso se debe por cuestiones del tráfico, no es que sea mucho la distancia, sino que como toda buena metrópoli, los tiempos de traslado es lo que hace que tengamos esa sensación de que es lejos, pero no es lejos. El municipio está al sur de la zona metropolitana. eh, la dinámica territorial que está propia de ese lugar todavía tiene mucho de rural. eh, padece las cuestiones urbanas con una gran intensidad, sobre todo a principios de la primera década de este siglo, digamos 2005, que es cuando se comienza a urbanizar de aquel lado y los fraccionamientos tenían pues, esa función de dormitorios, básicamente, ¿no? Para toda esa población que no podía pagar dentro de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, ya la parte consolidada de la ciudad, ¿no? Todavía incluso pedacitos de Tonalá. También es ahí donde yo me encuentro. Es un centro universitario que pertenece a la Universidad de Guadalajara. Hay diferentes sedes. Esta es una de las más nuevas, más recientes. Tiene 3 años apenas. Va para 4 años. Entonces, es ahí. Bueno, ¿cómo es que llego a esta parte de los conceptos de espacio, de territorio? Como geógrafo, desde el principio de la carrera te enseñan que es desarrollando. Eh, a lo largo de la carrera tienes que irlos asociando con las cuestiones técnicas
e ir diferenciando ya de una manera muy empírica al momento de trabajar cuándo es territorio, cuándo es espacio, región, lugar, y es así como uno lo van enseñando. Ya cuando inicio con los estudios de posgrado, concretamente ya en el doctorado, que uno comienza a meterse más a fondo a esta parte conceptual, a la identificación incluso de corrientes de pensamiento, pues se va dando cuenta uno, ¿no? Que el simple concepto sí hay diferencia y evoca condiciones muy particulares, situaciones que para una corriente teórica pueden parecer, pasan desapercibidos, mientras que para otra es su núcleo, su centro de análisis. Y es así básicamente como yo empiezo a estar revisando, identificando, ir conociendo, y me doy cuenta entonces que muchos de los textos, de lo que leemos asociado a estudios del desarrollo, pues lleva esa parte geográfica, pero no se dice, se sobreentiende, pero no está de una manera explícita en esto. Y ahí es donde empiezo yo más a estar revisando esa parte, Paco. Muy bien, Esaú. Estaba viendo, antes de hacer estas pláticas, regularmente hago una revisión de los trabajos de algunos trabajos de los autores o de los egresados que van a platicar. Y yo estaba viendo el caso de lo que has elaborado, de lo que has trabajado, inclusive con algunos docentes de la unidad. El énfasis en la cuestión espacial. De hecho, hicieron un estudio sobre Zacatecas, algunas cuestiones de Zacatecas. ¿Por qué es importante diferenciar el espacio del territorio? Digo, básicamente, y lo que se entiende a primera vista o a priori, es el hecho de que el territorio es una delimitación geográfica, es decir, a veces asociada con la cuestión administrativa, es decir, municipios o algún tipo de localidad. Y el espacio tiene una dimensión distinta que no está acotada por la cuestión territorial. ¿Dónde está? Y pensando que se va a ver, la plática tiene que ver con la discusión sobre lo metodológico y lo teórico, en el espacio de la geografía y el desarrollo, que son otros dos ámbitos más grandes, quisiera empezar preguntándote, ¿por qué se distingue en los estudios el territorio del espacio? ¿Cuál es la relevancia de hacer la diferenciación? ¿Por qué no nos basamos directamente en el territorio, en la delimitación administrativa geográfica, municipio, estado, etcétera? ¿Y por qué tenemos que ampliar nuestra mirada hacia lo espacial? ¿Cuál es el aporte desde tu abordaje que nos da el hecho de diferenciar territorio de espacio? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué estudiar desde esta perspectiva, Saúl? Bien, mira, lo que mencionas es cierto, esa diferencia. Primero comenzamos con la parte de territorio, ¿no? Digamos que en el territorio, como bien lo dices, es una cuestión perfectamente delimitada. Y a veces no es de que el límite sea muy, eh, el límite no esté de una manera física, lo está, incluso los formamos, los fomentamos, eh, hasta con ir en carretera, y cuántas veces no pasamos si hay un letrero, ¿no? Que dice hasta aquí el límite del municipio o del estado. Y muchos de esos están asociados, esos límites, también a cuestiones físicas. Hay unos accidentes geográficos, una barranca, un arroyo, puede haber algunos plegamientos, cerros que conocemos comúnmente, y lo que nos va marcando. Pero finalmente es algo palpable, es algo que podemos identificar, el territorio. Para adentrarnos un poco a las cuestiones de estudios del desarrollo con una mirada más crítica, el territorio interesa para cierta perspectiva teórica más enfocada a las cuestiones liberales, neoclásicas, porque es ahí en el territorio donde finalmente están los yacimientos, los metales, los medios que se necesitan, ¿no? Para transformar y comenzar a mover la economía de una región. Interesa esa parte. Finalmente es si lo queremos decir de una manera muy directa, pues es la parte práctica, así
de lo que es netamente económico. Mientras tanto, la cuestión del espacio tiene que ver más con factores asociados a lo que es al momento de interaccionar, pero no solo de interaccionar, pensaríamos del ser humano, sí, interaccionar con otros elementos físicos precisamente del territorio. En el espacio es donde se dan esos tipos de dinámicas de esto, enfocados pues ya sea, pongamos el ejemplo de una economía de mercado abierto, de libre mercado. Ahí es donde se comienza. Las repercusiones las vemos en el espacio, se modela, perdón, las vemos en el territorio. Se modela el territorio, se ajusta de acuerdo a ese modelo de desarrollo en particular. Y los efectos no es que los veamos de una manera inmediata, no, pueden pasar dependiendo de la intensidad de la actividad económica, de la actividad productiva que se esté llevando a cabo, pues pueden pasar meses, varios años incluso, hasta verlos plasmados. Y es tan fuerte esta relación que incluso se modifica no solo netamente la parte territorial como tal, sino también extensiones más grandes, más amplias. Traducción, regiones se van conformando, ¿no? Se van desbaratando. Al tiempo que unas nacen, otras van dejando de tener importancia y esto es lo que va modelando. Regresando otra vez al punto, la importancia del espacio como tal, el espacio geográfico, dice Milton Santos, pues es de que incluye todo ese tipo de dinámicas, todo lo que encierra y que envuelve al territorio y además los intereses que hay de por medio para hacerlo, para hacerlo trabajar, mover. Por eso es importante enfocar, en mi caso, enfocarme a espacio social, espacio geográfico, con sus diferencias en su momento para abordarlos y dar explicación a un fenómeno, porque es ahí donde están esas relaciones desiguales, en el espacio se pueden leer las relaciones de poder que insisto, finalmente las ve uno materializadas en territorio. Si ponemos otro ejemplo, la idea de desarrollo de un espacio en particular a través de infraestructura, pues se va a ver de una manera muy tangible, muy fácil, como un espacio, perdón, como un espacio físico, el hecho de una carretera, de unas vías de tren, de un fraccionamiento, porque es ya lo que es palpable. Incluso dice David Harvey, es medible, ¿no? Es lo facilito porque lo podemos medir, medidas euclidianas, pero entender la otra parte que hizo que eso se materializara es a veces lo complicado que es ese, insisto, ese espacio social, geográfico. ¿Cómo ves? Oye, eso, pensando, bueno, en lo mismo que tú nos estás comentando, el territorio es un área delimitada geográficamente o por alguna referencia, como decías, algún cerro, en muchos casos son ríos. De hecho, por ejemplo, las principales ciudades del mundo todas están pegadas a algún lago o mar, tienen llegada al mar. Bueno, las razones normalmente son porque el transporte de hace más de un siglo era por ríos. Entonces sí hay ciertos rasgos que van diferenciando geográficamente, físicamente, a las ciudades, a las localidades, a las comunidades. Sin embargo, espacialmente, nos comenta, se teje otro tipo de relaciones. Es decir, lo tenemos que leer con otra forma de interpretación, con otra forma de análisis o con diferentes herramientas de análisis, de las cuales las físicas solamente son una parte. Es decir, hay una interrelación entre los seres humanos, una interrelación donde se reflejan inclusive intereses económicos. Empezamos a utilizar otros elementos, otros elementos para explicar. Es decir, ya nos vamos a la interrelación, a los conflictos inclusive, eh, que ya dan cuenta de otras dimensiones distintas a las exclusivamente territoriales. Sin embargo, Esaú, lo territorial también se va modificando en función del espacio. Es decir, y a lo mejor uno de los ejemplos más claros que tenemos es el hecho mismo donde ustedes estuvieron estudiando, ustedes el grupo de investigadores que elaboraron en la cuestión Zacatecas-Guadalupe, por ejemplo, estos dos municipios, que para quien no conoce Zacatecas o no ha venido,
Zacatecas y Guadalupe son dos municipios unidos. De hecho, no hay más que un anuncio de que aquí empieza Guadalupe o aquí termina Zacatecas. Zacatecas es una ciudad capital que ya absorbió en su dinámica de crecimiento a Guadalupe. ¿A qué quiero llegar con este comentario? Finalmente, el espacio nace o se tiene que tomar a partir de un territorio, es decir, las dinámicas, porque estamos viendo que no son dos unidades de medida iguales. El espacio tiene una forma de leer el contexto y el territorio lo utiliza mucho más, como lo comentaba hace ratito, se puede medir, ¿no? Es más fácil, usted tiene un largo, un ancho, ciertas dimensiones, un referente, el espacio no. ¿Qué encontraron, por ejemplo? ¿Cómo utilizamos esta forma de leer las dos o de utilizar las dos categorías de espacio y territorio en los estudios que ustedes hicieron sobre Zacatecas, Guadalupe, sobre esas dinámicas? Que esto nos serviría mucho más como ejemplo para ver cómo se estudia, cómo se interpreta y de qué me valgo de estas herramientas conceptuales para interpretar una realidad espacial, que aquí se hizo, pues, todo el espacio es uno solo, cuando la realidad territorial son dos áreas delimitadas administrativamente, insisto, pero espacialmente no reconocen esos límites territoriales. Creo que sería un buen ejemplo de este trabajo que realizaron ustedes aquí, en esa delimitación conurbada, o de esa delimitación de la metrópoli de la ciudad central respecto a la otra ciudad. ¿Cómo lo abordaron? ¿Qué buscaron? ¿Qué vieron? ¿Y cómo podemos establecer esta diferenciación entre lo territorial y lo espacial en este caso específico? O sea, ¿de qué me tengo que valer si quiero estudiar eso? Estoy pensando en la, perdón, en la gente que quiere estudiar, quiere estar en estudio de desarrollo, que tiene una perspectiva no solo de geógrafo, porque aquí lo que estás hablando es cómo a través de lo territorial y lo espacial se leen conflictos. Parece entonces, esta es una segunda parte de la pregunta que, bueno, ahorita te la hago para no hacer bolas con tanta cosa, de que la multidisciplina también se vincula con esta forma de leer el espacio, ¿no? Es decir, no nos basta ya con la mirada geográfica, sino interviene la mirada política, la mirada económica, la mirada histórica, que nos da cuenta precisamente de cómo fue esta evolución. Tercer punto, ojalá y lo tengamos ahorita presente si nos da tiempo bien, que es, bueno, y todo esto cómo se materializa en la perspectiva de las ciudades. O sea, cómo todos estos conflictos, esta territorialidad y estas dinámicas nos llevan a un planteamiento ya más actual, inclusive que es el derecho de la ciudad, ¿no? Las grandes metrópolis están invadiendo, están comiéndose a los centros que están alrededor. Eso en primera instancia, pero ya se comieron hace mucho tiempo los centros rurales. O sea, también tu área de investigación nos obliga necesariamente a pensar que la transición entre lo rural y lo urbano que hubo hace más de medio siglo en México, o inclusive mucho más, en algunos casos, es producto de este proceso que estás diciendo, o sea, un proceso de una ubicación territorial en donde dinámicas espaciales de conflictos hacen, y la dinámica misma del desarrollo capitalista, obligan o mueven el centro de gravedad hacia lo urbano. Entonces, no sé si quisieras comentar en estos ámbitos diferenciados, primero tu experiencia con este tema, después cómo se traduce un espacio en lo otro y cómo se explica. Y tercero, finalmente, cómo esta visión multidisciplinar nos da cuenta de una nueva realidad y cómo es necesario, como en otras áreas, tener una visión mucho más amplia que la meramente económica, que la meramente política, e inscribirnos en algo mucho más amplio. No sé si fue suficientemente clara toda la pregunta, porque hasta yo mismo me hice de repente bolas. Y gracias, Esaú. Sí, claro, no, no, Paco, traté de poderlas identificar. Sí, mira, bueno, esto nació, esta idea tiene su origen precisamente la doctora Margarita, docente de ahí de la unidad académica. Ella ya lo había estudiado, ya lo había identificado desde la parte económica, precisamente, sí tomando referente cuestiones eh, territoriales y con eso un poco espaciales. Mi contribución cuando llego y lo comienzo a estudiar es enlazar parte de eso. Sin embargo, pues, yo no soy economista, no tengo esas herramientas como tal desarrolladas a profundidad, pero entiendo.
fue tratar no tratar, fue identificar y comenzar a hacer un proceso de más tiempo para ver cómo esos cambios paulatinos en el territorio se iban haciendo. Y ahora entro ya más en concreto. Lo primero fue identificar precisamente que se iba a estudiar el espacio urbano, no zonas metropolitanas. La zona metropolitana, así de una manera muy simple, podemos decir que la zona metropolitana son municipios completos. O sea, se van adhiriendo, perdón, municipios completos a esa dinámica urbana. Quiere decir que lo más probable es que el municipio central esté totalmente urbanizado y no hay problema. Pero cuando se van juntando los municipios que están alrededor de eso incluye una parte urbana y una parte rural, pero lo que importa es ese límite constitucional, o sea, invocado, perdón, dentro de la Constitución, ¿no? O sea, es todo el municipio, sus límites. En cambio, lo que nosotros hicimos fue identificar el espacio urbano como tal. Obviamente pude desarrollarlo debido a otras técnicas, habilidades que tengo para poder solo cortar esa costra urbana e ir viendo su comportamiento a lo largo de 40 años para poder identificar lo que estaba pasando. De otra forma, pues, nuestros tiempos eh, humanos son relativamente cortos y tal vez no lo observamos, pero ya cuando es un estudio longitudinal, eso nos permite identificar qué es lo que está sucediendo. Entonces, una vez que se determinó que lo que se estudiaba era el espacio urbano, queda fuera el rural en un primer momento. Quedan fuera esos límites administrativos, políticos, territoriales. Interesaba solamente esa dinámica. Posterior a eso, pues bueno, al espacio hay que ponerle un apellido porque hay diferentes espacios. Este es el espacio urbano. Y después de eso, ¿qué era lo que se iba a estudiar? Algo en particular de su comportamiento, su expansión, la manera en cómo se iba desdoblando a través de los años. Como lo mencionas, este proceso inició después de 1950 aproximadamente, pero eso no quiere decir que no se siga llevando a cabo, sino que estamos tan familiarizados que lo vemos ya algo común y que pues pasa, pero no sé cómo pasa. Cuando lo vamos identificando entonces y vemos cómo sucede en Zacatecas, Guadalupe, la ciudad, por eso se le habla de esa forma y no como zona metropolitana, eh, se comienza a ver, identificar, y gracias a imágenes de satélite que se pudieron tener, obviamente con la resolución de 1980, ya las más recientes son una mejor resolución, mejor detalle, sí podemos, tuvimos ciertas imprecisiones que para estudios técnicos no son recomendables, pero para estudios regionales está dentro de los parámetros, ¿no? Totalmente acertado. Se pudo identificar entonces el ritmo de expansión urbana, el ritmo de ese dicho en una teoría muy, muy, muy hegemónica, de ese desarrollo urbano. Y no solo era identificarlo, medir su tasa de crecimiento, sino a la par de eso, ir buscando qué influía, qué comportamiento, por qué ese comportamiento, qué factores políticos, sociales, culturales estaban dentro de esto y que afectaban la expansión. Incluso también se pudo estudiar la morfología de la ciudad, no a una escala muy exacta, muy precisa, perdón, a profundidad, pero también se iba identificando y no es casualidad la forma tan peculiar que tiene la ciudad de Zacatecas, más allá de los factores físicos que la pueden determinar, obviamente. Sino también no era casualidad, ¿no? Que de repente creciera más de un lado o de otro y en cierta forma asociado a propiedades privadas, a todo ese tipo de detalles. Entonces, el espacio, fíjate cómo lo estábamos identificando, cómo lo estábamos estudiando e incorporándole los diferentes elementos con cortes históricos. Es así.
Otro punto que también se identificó, que se pudo observar, es comenzamos a identificar en el histórico de localidades de INEGI las fechas importantes de todas esas localidades que están en ese interland de la ciudad, es decir, en su área de influencia. Y se pudo ver cuándo nacen esas localidades, cuándo dejaban de tener población, cuándo se reactivaban y cuándo eran adheridas a la mancha urbana. Entonces se entendió a partir de esta combinación de lo espacial, precisamente de las imágenes, donde tú simplemente veías la mancha urbana y su comportamiento, no veías límites, y esta parte de los registros que se tenían, que las localidades en un principio, cuando están alejadas de la mancha urbana, tienen su propia dinámica rural, su comportamiento demográfico muy natural. Por condiciones de la región, factores económicos, en su mayoría, pues las localidades dejaban de tener población y quedaban dadas de baja en el registro. 10, 20 años después, volvían a reactivarse esas localidades. ¿Y qué sucedía otros 10 años después? O sea, al siguiente censo, ya eran adheridas. O sea, tan pronto se iba acercando la mancha urbana, volvía a imprimirles vida a esas localidades para que en el siguiente proceso, insisto, ya quedaban dentro de la mancha urbana. Entonces ya pasaban a ser de localidad San José a ser la colonia San José. Las localidades funcionan, siguen funcionando como apuntalamientos para el siguiente proceso de expansión de la ciudad. Esa es la parte que se identificó en Zacatecas. Sucede en el resto de las ciudades de México, pero a mayor o menor intensidad, dependiendo precisamente de los factores muy particulares, hablando en cuestión regional, territorial y espacial de los lugares. Pero a grandes rasgos sigue pasando. Obviamente con este modelo de desarrollo donde esas localidades tradicionales eh, dejaron de tener un poquito de menos protagonismo y comenzaron a hacerse fraccionamientos dislocados físicamente de la ciudad, pero pegados a ella por una cuestión de función, básicamente de dormitorios. Pues ahora las localidades son eso, son fraccionamientos que no es esa composición que tradicionalmente identificamos de un pueblo, ¿no? Pero sigue pasando. Entonces, esa es la manera en que se sigue haciendo, desarrollando ese desdoblamiento de la mancha urbana. Eh, ¿cómo se, cómo se traduce esto? Bueno, en cuestión de una técnica, la cartografía, y va enlazado con el punto 3 de materialización. eh, esos procesos que van quedando atrapados en el tiempo, es posible cartografiarlos e ir identificando el fenómeno. A la par de generar cartografía, se debe de dar explicación de lo que se está viendo, de lo que está pasando, para poder entenderlo. Pero ni la cartografía como tal te explica todo, ni el texto solo, de una manera muy analítica, te deja ver gráficamente la representación del fenómeno que se está estudiando. Es entonces como estudiar el espacio a través de esos elementos históricos, territoriales, políticos, quedan materializados en forma de cartografía. No sé si con esto entonces va quedando despejadas estas dudas, ¿no? Parece ser que sí. Sí, sí, bueno, ya nos vas llevando un poquito más de la mano cuando nos platicas cómo se va interpretando. Sin embargo, ahorita aquí qué bueno que haces el énfasis entre la cuestión urbana y metropolitana, que yo decía, bueno, pues la metrópoli es ese centro que va creciendo, espérate, es todo un área urbana, ¿no? Sí, sí hay una diferenciación entre llamarlo de una manera y llamarlo de otra. Pues bueno, pues todos los días se aprende algo nuevo. Eh, Ahorita que hablas de este crecimiento de esa mancha urbana, y de la satelización de algunos, aquí pasa también en Zacatecas, como pasa en muchos lugares, en torno a la ciudad principal se empiezan a hacer asentamientos, que en primera instancia no están pegados, literalmente tienen algunos minutos, algunos kilómetros de distancia, pero que sin embargo van haciéndose.
va construyéndose la infraestructura, ¿no? Que te va acercando. Supongo que también donde estás tú pasa lo mismo. En muchas ciudades, el caso del Estado de México, el Distrito Federal, sucede lo mismo. Se van construyendo zonas o localidades periféricas, así, insisto, a veces a 2, 3, 4, 5 kilómetros, y a lo largo del tiempo quedan integradas dentro de la mancha urbana, ¿no? Es decir, parece que hay una dirección que no es casual, sino deliberado, el hecho de dirigir este proceso de periferización, llamémosle así, porque en algunos casos así se le conoce técnicamente, que se crea una periferia en el sentido de que está en torno a la urbe, pero esta periferia, cuando es absorbida, sigue funcionando como periferia, es decir, son las ciudades dormitorio en muchos casos, ¿no? O tienen un uso que a veces logran tal dinámica que alcanzan su propio centro de gravedad, de su relevancia, ¿no? Es decir, por ejemplo, si piensas en el Estado de México, los municipios o la zona conurbada son todos los municipios del Estado de México que por sí mismo ya son zonas urbanas. Es decir, y en algunos casos quedan subsumidas a la dinámica de acumulación, llamémoslo así, de crecimiento económico expansivo como centros meramente marginales, ¿no? En algunos casos quedan, pues, como ciudades fantasma, ¿no? O como ciudades eliminadas. En otros casos pasa, y esto sucede igual. Cuando ya la dinámica que les dio, la dinámica económica que les dio impulso original, sucede mucho con las ciudades petroleras o expetroleras, desaparecen. Es decir, ya no tienen el sentido que tuvieron en su momento. Esto pasa sobre todo en Veracruz, Campeche y demás, donde la expansión de la industria petrolera dio un auge increíble a las ciudades, algunas ciudades, y después cuando inicia el declive de la producción petrolera desaparecen. Sin embargo, su crecimiento, si nosotros lo vemos desde hace 50, 60 años, cuando empieza la expansión de estas ciudades, obedece a estas dinámicas económicas. Entonces, creo, por lo que nos platicas, podemos hacer una lectura, o se puede, no podemos, se puede hacer una lectura desde lo económico, es decir, de la dinámica de acumulación, pero también se podría hacer desde lo político, es decir, desde los propios intereses políticos de los grupos, que generalmente van asociados con lo económico, no hay una dinámica política desvinculada de la dinámica económica. Es decir, a lo que quiero llegar es que la lectura que tú nos estás diciendo también, o las herramientas de lectura que tú nos estás sugiriendo, pueden utilizarse para interpretar estos procesos de cómo en torno a un centro urbano, a un centro económico fuerte, empieza a formarse, a delimitarse o delinearse ciertos intereses económicos. Por ejemplo, en el caso que te comentaba de Zacatecas, tiene que ver con lo inmobiliario. Es decir, cómo la necesidad de la acumulación de capital que no se logra dar, que no se logra satisfacer a través de las actividades tradicionales económicas, se empieza a lograr satisfacer a través de nuevos sectores, que podría ser, el caso de Zacatecas es igual, ustedes lo estudiaron, el tema del turismo. A falta de una infraestructura de industria propiamente, se impulsa, por lo menos en el discurso del turismo, pero no tan en el discurso el desarrollo de ciudades satélites, que ya son absorbidas. ¿Cuál es la dinámica que subyace a estas cuestiones del interés económico como promotor de la dinámica espacial? O al revés, ¿cómo leemos con la dinámica espacial la vigencia de estos intereses económicos y políticos? ¿Cómo le van dando su propio movimiento? Es decir, la dinámica, si tú me concedes, y déjame hacer esa lectura, la dinámica económico-política norma o establece la forma en la que lo espacial se va moldeando. No sé si coincidas con esta premisa, diríamos. Sí, claro, Paco. No, no, por supuesto. Bueno, hay que entender algo desde la geografía crítica, una geografía radical por entender estas, estos fenómenos. Por supuesto, lo que tú dices, la dinámica política, económica, es la que va marcándole el paso a lo espacial. Lo vemos ya después, insisto, con esa materialización. Hay algo que, que se, que se ha identificado, ¿no? Nosotros producimos espacio. ¿Cómo es esto? A diferencia
de un territorio ya que los elementos físicos lo moldearon y finalmente llegas y te apropias territorialidad de él o lo reclamas una territorialización un poco ya es una acción más fuerte. eh, el ser humano por sí solo produce espacio al momento de esta simple dinámica espacial. ¿Cuántas veces no lo vemos en algo muy simple, como es la forma en que está organizado tu espacio de trabajo? Produces un cierto espacio y tiene una diferencia con respecto a otra persona. Se identifica y podemos ver, ¿no? Lo vemos cuando sabemos que hay alguien que sí está trabajando en cierto lugar o que no ha ido por algunos días y se ha ausentado, producimos espacio. En ese sentido, entonces, me llevo esa parte, ese ejemplo, a algo más amplio. En cuestiones económicas, políticas, se produce espacio. Si no lo hay, lo producen, lo generan. Por eso Henry Lefebvre pues, habla sobre la producción de espacio, eh, ese espacio de ocio, de entretenimiento, al generar en los centros históricos todo un ambiente propicio para el consumo, ¿no? Con las cafeterías, las sombrillas, los restaurantes, es un espacio de ocio donde no hay otra cosa que hacer más que comprar, ¿no? Disfrutar. Se produce ese espacio, pero también a cuestiones más de sectores, de actividades económicas, solo pensemos en una mina de acero, ¿no? El espacio que produce, ya sea hacia adelante o hacia atrás, hacia adelante. Pues cuánto acero no va a salir de ahí para producir vigas, varillas, ciudad, ¿no? Traducción, casas, infraestructura. Y hacia atrás pues, todo lo que va a generar esa extracción de hierro, ¿no? Trazar caminos para que puedan entrar los camiones de volteo, la maquinaria pesada, la contaminación, todo lo que se produce un tipo de espacio. Eh, Esto está muy enmarcado en cuestiones de la ciudad, ¿no? Se van produciendo esos diferentes espacios que identificados por Neil Smith, por David Harvey, son espacios que una vez que se desarrollan, pongámosle nombre, un centro comercial, una vez que se hace, más o menos tiene 25 años de vida para estarle sacando. Y después viene un proceso muy propio de degradación donde ese capital fosilizado, ese capital físico, ya se le sacó lo que se debería sacar. Incluso a veces actúa como una barrera contra el desarrollo, ¿no? Porque ya son infraestructuras de hace 25, 30 años que no están adecuadas a lo que hoy se está haciendo. Y es necesario entonces que, pues primero que llegue esa depreciación para después volverle a invertir, volverlo a transformar y otra vez otro ciclo de acumulación. Lo observamos en zonas deprimidas de las ciudades que anteriormente en los centros históricos, ¿no? Eran lugar de viviendas, era para clase social alta, y hoy en día las vemos abandonadas en espera de que se invierta en un plan maestro, en un proyecto que las vuelva a levantar. Y así sucesivamente van esos ciclos. Eh, es la forma en la que se trabaja y se puede identificar en expansión urbana, claro, con esa periferia que tú dices que una vez que queda encerrada dentro del, del, del- del área consolidada, pues finalmente sigue estando presente. Y lo curioso es que esas edificaciones, esas dinámicas sociales, incluso patologías urbanas que suceden, aunque se borre la infraestructura, siguen prevaleciendo. Hay rasgos que no se pueden quitar muy fácilmente. Y es entonces cuando vemos, ¿no? Que hay una intervención tras intervención por parte de algunos gobiernos en las ciudades y pues no pueden quitar, como lo dicen a veces, bueno, como no lo quieren decir, no pueden quitar lo feo lo que les estorba, ¿no? Ellos quisieran que quedara de mejor forma. Y aterrizando esto, ¿a qué me refiero? De una manera ya más materializada, te cuento el caso de aquí de Guadalajara. Está el Parque Morelos, es en el centro de la ciudad. Ese era un islote. Por ahí
cruzaba el río San Juan de Dios, hoy entubado y que no es otra cosa más que el drenaje de la ciudad. Y justo enfrente, pues hay algunas cantinas, hay algunos sexoservidoras que yo recuerdo que en el 80 esa zona era no acercarse, ¿no? Era sinónimo de peligro, perdición. Llegó una renovación que se intentó hacer ahí con una ciudad creativa digital, un intento, no se pudo, algunas villas deportivas tampoco, más o menos ahorita le siguen inyectando el proyecto. Ahora con esta Airbnb, esas plataformas, pues tratan de que los departamentos que están ahí se renten cerca del centro, miren el atractivo que hay, pero siguen prevaleciendo esas costumbres, o sea, siguen estando ahí abajo del puente, a la vuelta de la esquina, no se quitan esos lugares. Ese es el espacio social. Hay significados, hay cuestiones dentro. Traducción. Dentro de un territorio puede haber varios espacios sociales, pero no dentro de un espacio puede haber varios territorios. No, no se da así. Otro ejemplo que también me acuerdo mucho, en la ciudad de Pasto, en Colombia, hay una, hay hay una explanada, una plaza cívica que es la Plaza del Carnaval, ahí que era antes. Era la central de autobuses. Y como muchas centrales de autobuses, pues sabemos el tipo de hoteles que había enfrente, los giros rojos a la vuelta de la esquina que estaban ahí. Y, además, la traza urbana de esa zona tenía algunos callejones y era una zona de perdición nuevamente. Eh, lo que hicieron fue hacer esa renovación urbana y quitaron la central de autobuses, es la plaza del Carnaval, abrieron los callejones, las calles ya tienen circulación, quitaron algunos de esos hoteles, de esos lugares, pero siguen estando esos fenómenos sociales. O sea, cuando en su momento me tocó recorrerlos, que les dije, a ver, quiero ir a ver este fenómeno social que sucede aquí en su ciudad, porque sucede en la ciudad donde yo soy, sucede, pasa lo mismo, ¿no? O sea, siguen estando ahí, hay algo, por eso Milton Santos decía, bueno, es que el espacio geográfico envuelve todo lo que ustedes digan y aparte, eso que le da vida al territorio. A ese tipo de fenómenos se refiere. En el caso de Zacatecas, yo recuerdo que está una colonia que se llama Gavilanes. Incluso una lectura muy breve del paisaje nos podríamos identificar cómo hay un terraplén y por eso están los edificios construidos de esa forma tan caprichosa, ¿no? Dándoles una vueltecita ahí, porque ahí va ese terraplén y del otro lado donde está la primaria, pues es parte de un cauce de un río que va y desemboca a lo que es el Parque Lineal de La Plata. Y toda esa zona, incluso vean cómo tiene agua y ciertas especies de árboles que necesitan esa cantidad de agua ahí. Se siente la humedad en esa zona, pero esa era la periferia de Zacatecas. Entonces, aunque hoy está consolidado y se le ha dado una renovación a toda esa zona con los puentes, con los pasos a desnivel, sigue estando pues, esos edificios y lo que sucede dentro de ellos. Prevalecen ese tipo de espacios dentro de la ciudad. Es eso, Paco. Oye, eso, es muy interesante. Entonces, el espacio a veces, aunque territorialmente tenga modificaciones, prevalece su característica fundamental que le dio su dinamismo. Es decir, las zonas rojas, aunque les pongan condominios bonitos y todo al lado, sigue siendo zona roja, ¿no? Es decir, porque ese es el espacio en donde la dinámica social se identificó, ¿no? Donde hay una dinámica social que prevalece a lo largo inclusive de generaciones. Es decir, y aunque se quiera embellecer y aunque se ponga fuera de la ciudad, después la ciudad la acaba absorbiendo, pero sigue teniendo su misma función, ¿no? Es decir, no es tan fácil modificar el espacio, ¿no? Y ahorita lo pensaba también cuando comentabas de una oficina. O sea, finalmente tú tienes un trabajo, tienes un espacio y está delimitado por quien tú eres, ¿no? Entonces, si llega alguien más y se mete, hay una invasión del espacio. Tu espacio es tu espacio, no se cambia, pues, ¿no? Esto es una dinámica distinta. Comentabas algo que no lo había escuchado también o no había puesto
el debido interés o la atención sobre los ciclos. Hablabas de que tienen unos ciclos, algunas actividades deben ser 25 años, ¿no? En economía hay una teoría de los ciclos que es de principios del siglo pasado que hablaba Kondratiev de un ciclo de 50 años, que de hecho creo que es el siglo antepasado, pero bueno, tiene ya su centenario. Y identificaba en la actividad económica el ciclo de crecimiento, el ciclo expansivo y de crecimiento a lo largo de 50 años. Obviamente esta teoría ya la realidad la dejó muy atrás porque los ciclos se hicieron mucho más cortos. Es decir, el crecimiento y la caída de la actividad económica a veces puede ser de años, ¿no? No de 50, de 5 o 6 años, y ves los ciclos de expansión y crecimiento en todos lados en el mundo. Sin embargo, antes eran más largas, ¿no? Sí, eran más largas. Ahorita que hablas tú de ciclos de 25 años, ¿estos ciclos en qué los puedes, en qué actividades los puedes ver? Concretamente fue cuando estábamos mencionando la cuestión inmobiliaria, ¿no? Yo supongo que estos ciclos también, por el tipo de usuarios del inmobiliario que son familias, o sea, quien le da vida a este espacio es una familia y 25 años casualmente es una generación para efectos familiares, ¿no? Entonces yo supongo, y esta es pregunta, ¿estos 25 años están asociados con esta dimensión generacional para algún caso de actividades? Obviamente no es para otras van a tener ciclos de vida mucho más largos, pero ¿en dónde cuando hablas de ciclos de 25 años, en qué espacio vivencial te refieres? Es, como yo lo entendí, para cuestiones de inmobiliarios, especulativos y demás de ese caso del inmobiliario, o sirve este referente al cíclico de los 25 años o lo has encontrado en otras actividades. Me interesó mucho esta parte de los ciclos, o sea, es un hallazgo que tú tienes, que por cierto, robándote otro par de minutitos, tiene que ver con la forma en la que tú expresas visualmente todos estos cambios. Es decir, yo he visto los mapas que haces que no reconocen lo territorial, sino que reconocen actividades. Es decir, hay un proceso expansivo que vas viendo a lo largo del tiempo, porque son mapas, llamemos así, deben tener un nombre técnico más preciso que mapas, como yo les digo, que van dando cuenta de la expansión de ciertas actividades no asociadas con un territorio. ¿Sí? Es decir, podemos ver inclusive el proceso de urbano-rural, de urbanización, a lo largo del tiempo visualmente, ¿no? O sea, cómo va absorbiendo la ciudad, cómo va absorbiendo los ubres a las zonas, eh, digamos, rurales, pero no solo pasa la absorción de las zonas rurales que se podía observar territorialmente, sino el cambio de actitudes, de valores, de principios, sin cambios, inclusive cambios hasta en el uso del suelo, que ahora ya, por último, ya otra vez otro comentario de la gentrificación, ¿no? En el Distrito Federal es verdaderamente acelerado este proceso. En el centro de la ciudad, en zonas que tradicionalmente llegan a ser lo más peligroso del país, la colonia Guerrero, que es conocida a nivel nacional, era una de las zonas más peligrosas, como ahora Fresnillo. Digo, en otras formas de violencia. Y ahora es una zona en donde hay cafés para extranjeros. O sea, tal fue la dimensión del cambio espacial, ahora sí que creo utilizar correctamente el término, que puedes percibir más o menos como en 25 años y por eso me salió la inquietud. Un cambio radical en una zona que nadie se atrevía o no nos atrevíamos a meternos ahí, a un lugar en donde te puedes tomar un cafecito ahí, con sillas en la calle, ya invadiendo inclusive el espacio, que nos llevaría a otro tema, este, regreso al punto, el ciclo. ¿Qué tiene que ver? O sea, sí puedes determinar con base en cruce de estos conceptos y de esta lectura espacial, este proceso de cambio a lo largo de un ciclo. O sea, ¿cómo le haces? ¿Cuál es la mecánica? ¿Cuál es el razonamiento? ¿Cuál es la construcción argumental? Llamemos así, ya que estamos hablando de argumento. ¿Cómo puedo llegar a decir que hay un proceso cíclico? ¿Sobre la base de qué premisas? ¿Qué vi? ¿Qué detecto? ¿Qué identifico con esta lectura de lo espacial? Creo que esto ya está, estoy mareado de estos cruces, porque unas son más Ajá. abstractos, otros estamos hablando de dinámicas de intereses y otros de formas de comportamiento generacional. Sí, sí, lo que me puedas pescar de esto te lo voy a agradecer. Pensando en este ciclo, ¿no? Porque se cruza mucho con la perspectiva que tenemos quienes somos economistas, este, con estas fases de crecimiento, expansión y caída, ¿no?
¿Cómo puedo identificar, en este caso, una idea de ciclo, Saúl, por favor? Sí, claro, claro. Bueno, primero recordemos algo. Con cada fase o modificación o etapa, como se le quiera decir, del modelo de desarrollo por acumulación de capital, hay un espacio, hay, hay un espacio nuevo o un espacio que se desarrolla. ¿Qué quiere decir esto? Lo vemos en cuestiones como medios de transporte, ¿no? Con cada fase de modelo hay un medio de transporte en específico para ese modelo de desarrollo. Pasamos por el tren, luego por las carreteras, los aviones, bueno, y así vamos identificando. En la cuestión urbana, en la cuestión del espacio urbano, lo identificamos incluso hasta por el tipo de arquitectura que se da. Hay que hacer, obviamente, un cruce o conjuntar diferentes variables, la parte histórica de este proceso, identificar en dónde si coincide eh, lo que antes era la parte periférica de la ciudad o en proceso de conurbación con la construcción de una plaza comercial. La plaza comercial tiene una cierta arquitectura muy típica de los años 80 o del 70, que posteriormente, con el paso del tiempo, esa arquitectura va quedando plasmada, atrapada incluso. Y haciendo esa simple lectura podemos identificar esos factores. Como la dinámica de la urbana, como la dinámica, perdón, de la ciudad va cambiando, entonces lo que antes ese espacio estaba adaptado para ciertas condiciones, ahora hay que modificarlo y hay que comenzarle a dar nuevos bríos. Pero finalmente siempre quedan pequeños resquicios de lo que antes fue, por alguna construcción que no se terminó, alguna adaptación, pero adentro ves la arquitectura original y así sucesivamente. Es lo que va sucediendo. Más o menos son ese tipo de ciclos en los que se cambia la mentalidad, la forma de, de, de comprar, la forma de moverse en la ciudad, se va modificando. Se le daba una prioridad anteriormente al vehículo, ahora con las nuevas, en la movilidad, otras alternativas, pues ya es necesario hacer ciclovías. Está la nueva que está metiendo en apuros a todo mundo, que es con nosotros los llamamos patines del diablo, ¿no? Hoy scooters, que pues, el problema es de que ni pueden andar en la banqueta ni pueden andar en la calle, y luego son eléctricos, no los escuchas. Entonces, ¿qué se hace? Y se va modificando ese espacio urbano al tiempo que se van dejando huellas. Insisto, se pueden quitar algunas, pero finalmente puedes identificarlas, prevalecen en su arquitectura. Es como se desarrollan, como se llevan a cabo. Entonces, yo digo que sí hay una relación entre las cuestiones económicas que moldean el espacio y hacen su espacio a modo y las cuestiones más sociales, más dinámicas. Coincide con todas ellas en esa confluencia de lectura del paisaje, en este caso urbano, pues porque es el ejemplo. ¿Sí? Oye, Saúl, bueno, qué interesante. La primera manera de conclusión, diría, de esto es que no basta el elemento económico. Claro, es el determinante en muchos casos, o sea, el proceso de acumulación, de expansión económica, que es el que le da alimento al capital, es decir, cómo crece, ¿no? Sí. Puede tener diferentes vías, que puede ser la dinámica industrial, la dinámica de la especulación inmobiliaria, la dinámica del campo, de la apropiación de las zonas rurales, de los productos rurales, inclusive la apropiación del trabajo de la gente de forma distinta, ¿no? Estas comunidades Ujú, rurales sí. finalmente son proveedoras de mano de obra también barata, ¿no? O sea, te quitan el uso de tu tierra, el uso de tu territorio, llamemos así, y te mandan como trabajador a las urbes, pero entras en una condición subordinada. Ese fue el proceso de industrialización. Y hoy ha cambiado, ¿no? Pero mucha gente que se quedó sin trabajo precisamente porque la dinámica de acumulación cambió, ya se dedica a estas actividades informales, que es uno de los temas que tiene la doctora Armida García, que por aquí está en nuestra sala, de la cuestión de lo informal, ¿no? O sea, finalmente la economía informal es la economía más importante del país. No se entiende que no haya un problema mucho mayor social si no podemos
ver el papel de la informalidad, ¿no? Que tiene sus propios rasgos, ¿no? Que tiene sus propios trazos y que inclusive en lo espacial sería muy interesante ver qué pasa con la informalidad en las ciudades, ¿no? Porque si es un cambio del espacio, o sea, también, así como no hay ciclovías, por ejemplo, aquí en Zacatecas estamos como a 3 años luz de pensar en una ciclovía, no solo por la cuestión urbana, que los trazos con piedra es muy difícil modificarlos, sino por la propia orografía. O sea, si alguien se atreve a andar en Sí. bicicleta en esa ciudad, pues es que de veras, sí tiene piernas para mover la bicicleta, es subida y bajada permanente. Así Pero es. bueno, el punto es, creo que relevante de que debemos ser capaces de leer en diferentes dimensiones que finalmente este cambio del espacio obedece a las distintas fuerzas económicas, políticas y sociales y que van siendo distintas en cada uno de los lugares donde los analizamos, ¿no? Es decir, si vemos Guadalajara, si vemos Zacatecas, o si viéramos la Ciudad de México, encontramos diferentes dinámicas, todas, ¿no? Y todas impulsadas por el ánimo, por la sed de la acumulación, ¿no? Insisto, ahorita en el DF, por ejemplo, la gentrificación está todo lo que da, ya no se puede crecer para arriba, ¿no? Inclusive están los conflictos, ahora que hubo en las elecciones, de que dieron permisos para edificios más grandes de los que están permitidos, porque es una zona sísmica. El punto no es solo ese, que es ya de suyo grave. El punto es que los servicios necesarios de transporte, de agua, de luz, en general, de lo urbano, son insuficientes y sin embargo la ciudad sigue creciendo. ¿Sí? Es decir, todo mundo quiere vivir en el centro de la ciudad. Inclusive hay una irracionalidad porque cuando tú vives en un departamento, lo que es tuyo son las paredes, ni el piso ni el techo es tuyo. Y sin embargo pagas como si fuera, bueno, en otro lugar te comprarías dos casas grandísimas con un departamento pequeñito en el Distrito Federal. Pero ese es el costo de esa idea de ciudad, del urbano, que existe y que se sigue vendiendo en muchos espacios, ¿no? O sea, finalmente, otra vez volvemos, es un interés económico, es una dinámica económica la que subyace a la forma en la que el espacio se configura. Creo que esta podría ser una suerte de pequeña afirmación que yo me atrevo a hacer de lo que tú Ujú. nos estás diciendo. Me gustaría, en aras del tiempo, porque parece, se me pasó muy rápido, hasta ahorita estoy viendo el reloj, ya llevamos casi 50 minutos, que Sí, bueno, ok. por política del espacio, pensamos siempre que no de pasar de 1 hora, porque quien nos vaya a escuchar que en muchos casos son alumnos o a lo mejor personas que quieren estudiar algo relativo al desarrollo, se vayan con una primera impresión, una primera y rica impresión de lo que ustedes, quienes son los protagonistas de estas pláticas, están trabajando. Me gustaría que nos comentaras ya un punto relevante que tiene que ver con tu actividad y con lo que estudiaste. Es decir, ¿en dónde se vincula tu actividad con el desarrollo? ¿Cómo me sirve de herramienta para leer el desarrollo, para interpretar el desarrollo o en otro caso para criticar el desarrollo? Porque debemos partir aquí que no estamos, tu lectura como geógrafo de lo espacial no es una lectura, pues yo les describo, aquí está un cerro, aquí está una casa, esto creció aquí, no, sino una lectura crítica. Es decir, esto no pasó espontáneamente, es consecuencia de ciertas fuerzas que no necesariamente es la lectura del gobierno y que no necesariamente fue un acto deliberado del gobierno, sino un acto deliberado de otras fuerzas distintas que van en búsqueda de ese interés económico inmediato. Entonces, ¿cómo me sirve la lectura, tu disciplina de lo geográfico espacial, para leer, para entender, para criticar inclusive el desarrollo? ¿Cómo me ayuda? ¿Qué parte me debería interesar si yo pienso en meterme a la cuestión del desarrollo en esta perspectiva crítica y más específicamente desde el estudio del espacial? ¿Cómo contribuye esta visión a entender el desarrollo? Bueno, primero debemos de entender algo. Todos las cuestiones que tienen que ver con desarrollo suceden en algún lado. Y a veces en las clases que nos imparten, pues lo vemos todo muy, muy arriba, ¿no? Flotando. Debemos de aterrizarlo. Es algo que nos falta a muchos. Por supuesto, sí, está la cuestión muy teórica, esa ahí se queda, pero finalmente debemos de reconocer cómo, cómo se ve en el territorio. Todas las cuestiones asociadas a los estudios del desarrollo suceden
en algún lado. Y suceden de una manera diferenciada, diferente y diferenciada. El fenómeno que nos explican o que nos enseñan en la escuela no es el mismo o con la misma intensidad en Brasil que en México. No es lo mismo en una área de Argentina que en Bolivia. Eh, la contribución que hace la geografía es que toma factores bióticos, abióticos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, factores que tienen que estar asociados a la naturaleza viva, bióticos, y abióticos a la naturaleza esa que podamos decir como muerta, ¿no? Las rocas, el aire, el clima, la temperatura, influyen en eso. Es por eso que hay esas diferentes variaciones que a veces no logramos entender. Y por supuesto los factores antrópicos, ¿no? Los factores que el ser humano hace y sus actividades, ¿no? Lo político, lo económico, las relaciones de poder, todo lo que implica esto. La geografía lo que hace y asociado a estudios del desarrollo, pues finalmente es entrar en ese diálogo con las diferentes disciplinas porque como geógrafo me forman en muchas áreas. Son muchos los especialistas que me daban clase, pero al final yo soy el que las tengo esa capacidad para poderlas concatenar, poner de acuerdo y sé de biología, no a profundidad, pero también sé de economía, aunque no, insisto, no de una manera muy especializante, pero es el hecho de poderlos, de hacer que dialoguen junto con la historia, junto con la antropología, con cuestiones políticas y poder identificar qué está sucediendo ahora sí, en un territorio, qué es lo que pasa en cuestiones de desarrollo, por qué suceden de tal o cual forma, qué factores, qué elementos son los que tienen mayor participación con respecto a otros. Es esa la parte que contribuye la geografía a los estudios del desarrollo y pues no es casualidad, ¿no? Que hay, así como hay grandes economistas en esto de los estudios del desarrollo, también ha habido muy buenos geógrafos ahorita, geógrafos también que han participado, que han contribuido, perdón, a argumentar por qué sucede de tal o cual forma, por qué algunas cuestiones muy en específico que a veces dan esos organismos internacionales y los quieren aplicar como si fuera una especie de planilla en los diferentes países, no se lleva a cabo. Pues muy sencillo, hay un factor social que no están percibiendo, pero también hay factores físicos que tal vez no ven. Un ejemplo muy claro, muy simple, lo dijiste tú ahorita, ¿no? Tomando en cuenta la orografía de Zacatecas de la ciudad, pues ¿quién va a querer andar en bicicleta? Entonces, imagínate si llegan esas ideas de desarrollo allá y quieren imponerlas, pues no es algo que nosotros podamos controlar o manejar, ¿no? Esa es la parte entonces que la geografía, insisto, contribuye a los estudios del desarrollo, a espacializar, a materializar lo que comentamos en clases, lo que nos muestran los profesores y que podemos ver a manera de mapas y ya, pues en una cuestión ya muy particular, pues yo me he enfocado a cartografiar lo difícil, que es la variable social, precisamente. Muchas gracias, Esaú. Yo quiero hacer, ya para cerrar esta transmisión, una invitación a quienes estén interesados en estudiar, en meterse a los estudios de desarrollo, a ser los futuros estudiantes pues, de este campo disciplinar, porque son muchas las disciplinas que tienen. Y aquí, por ejemplo, para la gente que estudió economía, como verán, los economistas y todas las disciplinas o te obliga hoy los estudios a tener un enfoque inter y multidisciplinar. Es decir, no puedes quedarte en el espacio de tu disciplina para poder entender la realidad, ¿no? Es decir, necesitas mucho más para entenderla, para criticarla y sobre todo, ojalá se pueda para transformarla. Entonces, yo doy las gracias al doctor Esaú por habernos compartido todas estas cuestiones con no sé, entrevistador muy metiche y un oportuno de repente. Pero bueno, son cuestiones que ya, aunque ya las habíamos comentado, van saliendo sobre la marcha, sobre la plática. Y creo que ha sido muy enriquecedor porque es una perspectiva distinta, la perspectiva espacial. Es muy relevante, sobre todo porque visto desde la cuestión del racionalismo mismo, es decir, desde la base de cómo conocemos
este, en esta perspectiva racionalista del siglo XVI, XVII, el espacio y el tiempo son las únicas certezas que tenemos, ¿no? Es decir, la percepción a priori que me da mi primera experiencia es la del espacio y del tiempo, o sea, que estoy en algún lugar y que hay un tiempo, ¿no? Y creo que esto se ha dejado de lado, no se le ha dado la importancia a esta perspectiva espacial como fuente de información y fuente de conocimiento. Entonces, esto hace Claro, esta, doblemente importante esta perspectiva. Digo, si ya tiene 4 siglos esto, pues debe tener alguna relevancia a lo espacial, ¿verdad? Porque además cruza un montón de disciplinas. Pero bueno, ahorita tuvimos la oportunidad de escuchar una. Y a nombre nuevamente del doctor Edgar Sayago, de la doctora Mónica Chávez, los responsables de dirigir todos estos trabajos y quien han dado cabida a este esfuerzo de vinculación, de la red de vinculación precisamente con egresados, pues damos las gracias nuevamente al doctor Esaú Pérez por su gracias. tiempo, por su atención. Empezamos un poquito tarde por cuestiones ahí que la agenda ha estado un poquito complicada en estos días, pero bueno, finalmente logramos tenerte y pues gracias a los asistentes a nuestra reunión, pequeña reunión, pequeña en términos de la gente que está por restricciones de espacio, no podemos abrirla tanto, pero bueno, finalmente va a estar en YouTube y en Facebook. Damos las gracias a nuestro soporte valiosísimo que es Rosy, que siempre está al pendiente de que esto camine muy bien, a nuestro invitado y bueno, pues nos esperamos ver en la próxima sesión de trabajo. Nuevamente, Saúl, doctor Saúl, muchísimas gracias por tu tiempo. Que No, estén muy bien al a contrario, todos muchísimas gracias. y Gracias, bueno, gracias por la invitación. nos estamos viendo en la próxima sesión de pláticas de la red de egresados, de personas egresadas. Hasta luego. Muchas gracias, Rosy.